Bien, cuando nosotros hablamos de estos riesgos especiales, tenemos que tener en cuenta que trabajar en ambientes hiperbáricos no es algo común, pero sí lo tenemos que tener en cuenta por si nos aparece alguna vez. En general, estos riesgos hiperbáricos se trabajan o son trabajos que suelen hacer buzos de profundidad, la gente de la Armada, prefectura, es decir, no son cosas muy comunes, pero está bueno tenerlos en cuenta por si alguna vez nos aparece. Es importante tener en cuenta que cuando la presión de trabajo sea elevada, deben proveerse cámaras de descompresión, reservadas exclusivamente para el tratamiento de las personas afectadas. ¿Qué es una cámara de descompresión? Una cámara de descompresión o cámara hiperbárica es una cámara donde la gente que está trabajando en estos ambientes de alta presión, cuando salen del lugar, entran a esta cámara, la cámara se cierra, se levanta la presión a la presión que tenía la gente en el momento de trabajo, y después se va reduciendo lentamente para que el cuerpo se adecue a lo que sería la presión atmosférica normal. Esto puede tardar una cantidad de tiempo en función de la presión que hay que descomprimir. Simplemente es una curiosidad, es algo que no es habitual, pero que está bueno tenerlo en cuenta. Muy bien, dentro del decreto 351 nosotros decíamos que no había demasiada información sobre ergonomía en particular, pero a partir del año 2003 empiezan a aparecer resoluciones, que son elementos complementarios de la ley. La primera que aparece es la resolución 295, donde se aprueban especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas y sobre radiación. Esta reglamentación, que ahora vamos a ver un poquito en detalle, es uno de los elementos complementarios de esta ley original. Luego aparece la resolución 886 en el año 2015, que es el protocolo de ergonomía que permite identificar los lugares de trabajo o las cargas ergonómicas a las cuales está sometida la gente para poder establecer mejoras. En el 2015 también aparece la resolución 3345, donde se establecen los límites máximos de carga manual, para que ponen un coto en los 25 kilos, luego de lo cual hay que hacerlo con elementos mecánicos. En el 2018 aparece la resolución 42, que habla sobre la manipulación y desplazamiento en obras o lugares de construcción. Y la última es del 2020, que es la resolución número 13, donde se establecen los pesos máximos a transportar en la industria cárnica. Esto fundamentalmente hace referencia a todo lo que puede hacer un tipo de industria en particular. Nosotros vamos a ir tratando de desarrollar, simplemente para tener idea de cuál es cada una de estas reglamentaciones. Luego habrá que leerlas en detalle para poder interpretarlas en detalle. Muy bien. La 295 apunta fundamentalmente a la prevención de lo que se llaman trastornos musculoesqueléticos, es decir, aquellas deformaciones o daños que se puedan producir en las extremidades, en la columna, por el movimiento de cargas, por tareas de empuje, por tareas de arrastre. Establece un programa de ergonomía integrado y aparecen nuevos límites legales en cuanto, por ejemplo, a radiaciones o algún tipo de carga a la cual están sometidas las personas. Esta resolución 295 establece o da como parámetro en el anexo 1 las especificaciones técnicas de ergonomía, donde se mencionan por primera vez en la historia de nuestra legislación el programa de ergonomía integrado, y donde cita: definido el riesgo ergonómico por las causales o agentes de riesgo y por sus consecuencias sobre la salud, llamados trastornos musculoesqueléticos, la resolución 295 en su anexo 1 plantea una estrategia de control de riesgo que denomina programa de ergonomía integrado, el cual deberá incluir las siguientes partes. Muy bien, esto es la base de las causales a considerar para prevenir enfermedades o daños provenientes de las incompatibilidades entre los efectos o los requerimientos del proceso y las capacidades del hombre. Es un adelanto muy grande porque ahí aparecen algunas cosas
y descarta otras, que ese es el otro tema. En esta resolución 295, por ejemplo, hablan de algunos trastornos musculoesqueléticos que se consideran como no laborales, es decir, no estarían cubiertos en este marco de la ley aquellas cosas que pueden ser las artritis reumatoide, trastornos endocrinológicos, traumas agudos, obesidad, embarazo y actividades recreativas. Acá tenemos que tener en cuenta que es importante el tema de la obesidad y el embarazo. Son dos detalles que no están en la ley y que nosotros, si tenemos trabajadores que tienen esas dos condiciones, tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en que se les trata y cuál es el cuidado que hay que tener. Cuando nosotros hablamos de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, tenemos que establecer básicamente que son lesiones en músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda, que se producen o se agravan por tareas laborales como levantar, empujar, tirar, arrastrar. Es decir, cuando se hacen tareas donde se demanda algún tipo de esfuerzo que se realiza con distintas partes del cuerpo. Pero está bueno tenerlos en cuenta porque nosotros podemos estar sometiendo a las personas a algún tipo de esfuerzo para el cual no están preparados o son excesivos para lo que sería lo normal. El 295, además, se logra un avance en materia de derechos laborales, reconociendo viejas enfermedades como nuevas enfermedades profesionales, a través del decreto 49 del 2014, y se incorporan al listado de enfermedades profesionales algunas que no estaban contempladas, como las hernias de disco, las hernias inguinales y las varices. Y se agrega un formulario, los nuevos códigos ESOP. El término ESOP no es muy conocido, significan exámenes de salud preocupacional periódico. ¿Qué es esto? Esto es el examen periódico que hace la ART a los trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos un trabajador que está parado todo el día por su tarea, le van a hacer el análisis o la investigación a ver si ha desarrollado varices, si hace esfuerzo, van a revisar si tiene hernias inguinales, o si pudiera tener hernias de disco. Esto se hace a través de placas radiográficas, exámenes médicos. Es un tema médico fundamentalmente, yo no lo podría explicar, pero está bueno contemplarlo para saber dónde lo podemos tener. ¿Dónde aparecen estos trastornos musculoesqueléticos? Por ejemplo, un ejemplo práctico son los trabajos de campo, donde se trabajan en posiciones que no son muy adecuadas, en tareas donde se está todo el día parado, en tareas donde se mueven cargas y elementos que pudieran tener algún distinto tipo de peso, y entonces pueden aparecer este tipo de cosas. Ahí se establecen en 295 algunos conceptos generales, como por ejemplo, que se aprueban las especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de carga, habida cuenta de los avances y necesidades que se han verificado hasta el presente. O sea, descubrieron que había un montón de enfermedades que se producían por el movimiento de bultos, por el movimiento de cargas, por las posiciones de las personas, por el arrastre y el empuje, y entonces los incorporan a esta reglamentación, ya que no estaba contemplado prácticamente en ningún lado. Muy bien. Los elementos o las causales a considerar para prevenir la enfermedad y el daño proveniente de incompatibilidades entre los efectos o requerimientos de la máquina y las capacidades del hombre son el levantamiento manual de carga, los trabajos repetitivos, las posturas extremas, las vibraciones mano-brazo y del cuerpo entero, el estrés de contacto, el estrés por calor y frío, la duración de la tarea, las cuestiones psicosociales. Es importante destacar que, a excepción de la carga mental, que puede incorporarse dentro de las cuestiones psicosociales, es una línea muy difícil de definir en general, pueden estar incluidos factores de riesgo no físicos que, si bien no se tratan en detalle, quedan incorporados como factores de riesgo laboral. Esto está bueno, porque bueno, habrá que determinar exactamente cómo medirlo y cuáles son los problemas que podemos tener. Cuando hablamos de estrés por contacto, estamos hablando de
aquellas personas que trabajan teniendo alguna parte del cuerpo en contacto permanente con una herramienta, que trabajan en posiciones que no son las más frecuentes, que están siempre agachados o que trabajan sobre las rodillas o trabajan sobre la espalda. En general, cuando hablamos de estrés por contacto, estamos hablando de que alguna parte del cuerpo está sobre superficies cortantes o filosas, con un mínimo o nula protección, o donde ocurre frecuentemente en bordes de mesa, lugares de descanso de los brazos, de las muñecas, que es, por ejemplo, quien trabaja en un escritorio y apoya las muñecas sobre el borde del escritorio. Estos son ejemplos, simplemente como para que uno tenga idea de qué estamos hablando. Definido el riesgo y sus agentes, la resolución pasa a referirse a sus consecuencias sobre la salud del trabajador como trastornos musculoesqueléticos, que están consideradas los trastornos musculares crónicos, aquella inflamación o lesión de los tendones, alteraciones en los nervios, alteraciones en la región lumbar, en los hombros o en las extremidades inferiores. Uno de los más comunes que nosotros conocemos y hemos hablado de ellos es el síndrome del túnel carpiano, que se da en aquellas personas que trabajan tipeando o trabajan en la computadora durante mucho tiempo en el día. Las tareas con carga térmica pueden estar dadas por extremo de calor o de frío. Lo podemos tener a quien trabaja todo el día al lado de un horno, a la gente que trabaja, por ejemplo, en metalurgia, fundición, o aquellos que trabajan en ambientes muy fríos, como pueden ser los depósitos, un depósito de materiales refrigerados, o en zonas de extremo frío. Es decir, cuando hablamos de carga térmica, pensemos que no solamente estamos hablando de calor, sino que podemos estar hablando de frío, de humedad, de elementos que escapan a las condiciones habituales de una tarea. Aquí hay que evaluar cuál es el daño que se produce en estas personas con el tiempo. Hay un decreto que es el 658 del año 96, que enumera las enfermedades reconocidas como enfermedades profesionales, los agentes de riesgo y las actividades laborales que pueden generar exposición a este tipo de riesgo. Son considerados en este caso, en el decreto 658, como elementos ergonómicos las posturas forzadas y los gestos repetitivos en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Este decreto escapa a las consecuencias de la manipulación de cargas y las posturas de pie prolongadas, excluyendo las hernias y las varices por considerarlas de dudoso origen laboral. Es decir, es un decreto viejo que después fue modificado por este que vimos recién, donde se incluyen estas condiciones. Nosotros podemos tener algunos ejemplos en las personas que trabajan de pie, o que hacen posturas que son incómodas desde el punto de vista del estiramiento, o levantan cargas, o deben manipular elementos que son sumamente pesados, o deben mover cargas en forma permanente como parte de este proceso. Hay un marco normativo con un montón de legislaciones donde aparecen la Ley de Riesgos del Trabajo, la reglamentación de la 19.587, el listado de enfermedades profesionales, que prácticamente fue corregido con el 295, la resolución 37 que establece los exámenes médicos periódicos, la resolución 886 que es el protocolo de ergonomía, la resolución o la guía práctica para desarrollar los documentos de la resolución, la resolución 42, cuando establece, ahora lo vamos a ver, la manipulación o desplazamiento de elementos pesados en obra, bolsas de cemento, cuyo peso fue limitado, la resolución que establece el sistema de vigilancia y control de sustancias y agentes cancerígenos, y otras reglamentaciones que forman parte de la salud de las personas. Cuando nosotros establecemos o revisamos un puesto de trabajo, tenemos que ver o hacer un análisis de este tipo, donde vemos cuál es el trabajo efectuado en la zona, según el alcance de los brazos, si son exigencias de fuerzas pequeñas, si hay exigencias de fuerzas importantes, si hay espacio suficiente para las piernas, si hay espacio insuficiente, qué requisitos tienen, si se hace sentado en altura, si se trabaja de pie con apoyo, si se trabaja de pie en forma permanente. Analizando este tipo de las tareas a través de este organigrama, nosotros podemos determinar
cuáles son los exámenes periódicos a los cuales las personas pueden estar sometidas.